En realidad nosotros hace bastante que directorio no sesiona por acá, ni por Paysandú, ni los puertos del interior, y tampoco, digamos, se han realizado coordinadoras. Es un ámbito que lamentablemente se ha abandonado y que era propicio para tener el contacto con las fuerzas vivas, con la comunidad y con todos los actores, intercambiar y de alguna manera ese intercambio que se transforme en acciones para concretar para reactivar la actividad portuaria. Así que en esa situación lo que decidí fue, venir a hacer una recorrida puntual. Recién vengo de tener contacto con los trabajadores en el puerto. Me encuentro con un puerto absolutamente abandonado, absolutamente en deterioro. Los propios compañeros me informan que no hay instancias de mantenimientos, que no hay equipos que se necesitan para estar prontos, para de alguna manera poder pensar en reactivar el puerto. Hay una situación compleja. Yo un poquito les informaba también que digamos, en días pasados se aprobó el presupuesto 2024, un presupuesto muy particular porque es el que va a regir para la próxima administración, sea quien sea, dado que en año preelectoral no se aprueba este presupuesto. Así que esa instancia para nosotros fue muy importante y lo que sí podemos decir es que no hay un solo peso para los puertos del interior. Puntualmente de Paysandú, que hablamos, con las necesidades y con el deterioro que veo hoy, con obras que están esperando de alguna manera que se concreten. Los trabajadores me planteaban que necesitan otros equipos, falta también de mantenimiento de los equipos existentes, entonces de alguna manera eso genera preocupación. En el día de ayer el presidente incluso anunció en el directorio que uno de los buques que se remató en lo que era el Provincias Unidas tomaría, digamos, la opción de poder reactivar el cabotaje. Esa reactivación de alguna manera con un puerto, si eso se concretara, ¿no? Porque hoy es una aspiración de deseo y los buques están en reparación por un plazo no menor a 6 meses. Así que en principio, pasado ese periodo, reactivado el buque y obviamente sea quien sea el negocio va a tener que concretarse primero y tener la visión del negocio en sí mismo. O sea que estamos hablando de un periodo bastante prolongado hacia adelante. Como yo digo, los plazos se terminan y los plazos de esta administración quedan truncos. Todo lo que se pretende o las expresiones de deseo que hoy tenemos son realmente expresiones de deseo sin otro trámite. Cuando miro en el estado que está el puerto, no me es coherente con el anuncio de que el buque va a tomar o podría retomar el cabotaje, puesto que tengo un puerto abandonado, con problemas, con falta de maquinaria y con cero inversión. Y que además, como usted decía, no hay presupuesto establecido. Exacto. Como para hacer inversiones y mejoras. Exacto. Por eso digo que no es coherente el anuncio que ayer daba el presidente en el directorio con la realidad que yo me encuentro hoy digamos, de hecho, en Paysandú y también con lo que uno venía también digamos, toda la información más administrativa, digamos, de lo que es un presupuesto y la gestión en sí misma, que realmente hay un abandono. Ni siquiera el directorio ya viene al interior, por eso es que yo tomo esta decisión también de venir sola, porque en realidad no puedo no venir, también es parte de mi función, y tengo que constatar, digamos, la situación para también cumplir mi rol. Así que en ese marco me encuentro con una realidad incluso hasta más grave de lo que desde Montevideo podía apreciar. Usted va a estar hasta la jornada de mañana. ¿Tiene previstas otras instancias, otras reuniones? Sí, en el día de mañana vamos a hacer una recorrida con los compañeros del puerto por el propio recinto, porque hoy no nos daba el tiempo. Porque tengo a su vez otro tipo de actividades, pero en realidad a partir de mi venida hacia acá es que de alguna manera genero otras actividades que son naturales cuando uno va al interior. Pero mi principal visita era el puerto. De todas maneras, uno, más allá de la situación que hoy está, uno tiende a poner una mirada un poco aliciente, ¿no? Es decir, tenemos que trabajar para revertir esto. Y bueno, una de las líneas fundamentales es restablecer el contacto con la comunidad, poner los temas arriba de la mesa
es lo primero, discutir, intercambiar y por supuesto generar las instancias y la inversión necesaria. Pero esa inversión y esa estrategia, de alguna manera, esa visión, tiene que continuarse. Tenemos que lograr una política de Estado en lo que es la actividad portuaria, porque de otra manera la interrupción que hoy ocurrió, digamos, todo lo que se hizo, el avance que debió seguir, digamos, para de alguna manera consolidar esa actividad, el abandono, eso se paga caro. Es muy difícil y nos pone en una situación complicada. Y sea quien asuma la próxima administración, se va a ver enfrentado a una situación realmente de caos y de deterioro que nos tocó realmente cuando en el 2005 se asumió la administración, tuvimos una situación bastante parecida. Desde su lugar del directorio va de alguna forma a propiciar que justamente esas instancias con la población, o sea, las coordinadoras o la coordinadora vuelva a funcionar, digamos, como funcionaba en su momento aquí en Paysandú. ¿Cabe esa posibilidad, digamos? Esa instancia yo ya la he planteado muchas veces, he dejado constancia en actas de la necesidad, digamos, de la falta de metodología. Realmente eso es en los puertos del interior, en Montevideo, es decir, hay una metodología bien distinta. Es una metodología, yo digo, a puertas cerradas, porque en realidad los temas no se discuten, no hay un contacto con la comunidad. También en la estructura, yo siempre digo, entran asuntos a directorio sin los informes técnicos de respaldo, sin que los asuntos vayan a donde tienen que ir para recoger el informe que tienen que ir. De hecho, perdón, usted reclamaba con respecto al tema del aumento de los precios en el puerto de Montevideo. Exacto, es decir, hay informes que yo reclamo, que no me los dan. En el caso del aumento de precios de la terminal de contenedores, he reclamado los informes y las posiciones de los directores de TCP, que en realidad hoy están absolutamente ausentes, que no dan cuenta, no vienen a directorio. Lamentablemente, la semana pasada había habido un compromiso de que iban a asistir y no solo no asistieron, sino que no está previsto, o el presidente ayer manifestó que no tiene decidido si los va a citar. Lo único que dejaron fue una carpeta. Parece que nos tenemos que comunicar así por carpetas de por medio, que además no contienen la información, y no tener reuniones como corresponde para un diálogo y un intercambio fluido como tiene que ser. Y además ellos tienen la obligación de brindar al directorio de ANP asesoramiento y posición para que el directorio pueda tomar a su vez posición. Y lamentablemente no es así. Es un contrasentido electoral que cuando por estos días incluso se está negociando y se está propiciando el dragado Fray Bentos, Concepción y aquí arriba, y se habla tanto de la navegabilidad. Por otro lado, la política portuaria, digamos, como que le ha dado la espalda al litoral y a todo lo que significa la navegabilidad del río Uruguay, porque uno se pregunta de qué valdría hacer la inversión del dragado si después tenemos puertos inoperativos, puertos que no pueden, digamos, recibir las cargas. Exacto, el dragado es una inversión y como tal debe mirarse en forma integral. Entonces, de hecho, cuando se hizo el dragado anterior en el río Uruguay, fue acompañado por la ANP con obras de infraestructura, porque de lo contrario las cuestiones aisladas, digamos, no funcionan. Es decir, incluso hay un artículo de prensa en donde también el presidente de la República declara, por un lado, la importancia del dragado, y como tú decís, se está intentando, por lo menos en el anuncio, se habla del dragado del río Uruguay, pero después lo pone como que el privado debe tomar riesgo. Es decir, hay como una desvinculación del Estado, en donde parece que todo está en una especie de remate, donde el privado pase, elija y diga cuánto sale. Y si al privado le resulta bien y si no le resulta, entonces nos quedamos de brazos cruzados. No hay una mirada integral, no hay una planificación, porque tampoco puede ser que el privado no se debería instalar en cualquier lugar y de cualquier forma. Hay proyectos que incluso hoy no están pasando por la ANP y a mí me preocupan. Por ejemplo, el de Soriano. Es un proyecto muy particular, en un punto neurálgico geográficamente. Entonces, que ese proyecto no esté pasando por la autoridad portuaria con una visión integral, uno realmente se pone a pensar, bueno, pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Vamos a tener competencia
con Palmira, hasta con el propio Montevideo, uno mira lo que fue el destino de Fraiventos, ¿verdad? Yo siempre digo, ¿qué hubiera pasado si la decisión en aquel momento se hubiera tomado diferente? Si se hubiera sacado esa carga por el puerto oficial, si se hubiera promovido, bueno, quizá hoy Fraiventos tendría otro destino. Pero bueno, se habilitan puertos de una forma privada, de una forma particular, sin una mirada integral del negocio, como para saber dónde y cómo se pueden generar condiciones para que el privado se instale. Está claro que es el privado el que se instala, está claro que el negocio es privado, pero tiene que estar el Estado en esa mirada integral, en ese análisis y en esa visión estratégica, porque si no, de lo contrario, somos un país muy pequeñito y fíjate que se están estudiando proyectos por fuera de la administración que ni siquiera tenemos la información específica de lo que va a suceder.